Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, como decía Leo en la bienvenida, valga la redundancia, sean todos bienvenidos. Y, y me encanta ver el entusiasmo en la alabanza y saber que estamos hoy de nuevo como estrenando sitio para algunos. Nosotros ya habíamos estado acá en el club, estuvimos como un año o más. Pero desafortunadamente llegó la pandemia y después de la pandemia, pues nos dispersamos. Las empresas tuvieron más fuerza, más poder y nos ganaron y ya no pudimos volver a, a, a venir acá a contactar o contratar aquí los salones porque las empresas grandes monopolizaron todo esto y venían aquí a hacer sus conferencias y todo virtuales y en fin. Pero como le decía a Leo cuando veníamos, bueno, el buen hijo vuelve a casa y gracias a Dios que dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y aquí estamos nuevamente disfrutando de este sitio maravilloso y es una alegría. Aprovecho para encargarles o recordarles que por favor sigan orando por eso, para que Dios nos ayude a mantener o a encontrar un sitio fijo, ya sea aquí vamos a estar cada domingo yendo a la administración para ver si hay disponibilidad del siguiente domingo, ir apartando, a ver si podemos lograr, o algún día lograr como en Cajazán, pagar todo un mes para asegurar los domingos del mes. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí llenos de mucha fe, mucha energía y la idea es renovarnos a través de la palabra de Dios. Bueno, como pueden ver, hoy es un tema bastante significante, sobre todo en nuestra vida como seres humanos, como creyentes, como discípulos de Cristo. ¿Qué significa en realidad poner a Dios en primer lugar? Hoy vamos a hacer un repaso. Bueno, hoy vamos a ver muchas escrituras, corticas, pero muchas. Hoy quiero que a través de la palabra de Dios, que sea Dios mismo a través de su palabra, quien nos aclare, nos anime. ¿Sí? La idea de hoy, a través de esta exposición, es yo animarlos, ¿sí? Que salgamos animados. Pero Dios nos va a exhortar y nos va a confrontar por medio de su palabra. Pero yo trato de que cada vez que me corresponde exponer o que Dios me permite, me da ese privilegio, es animarlos a todos ustedes, a mí, en mi vida propia. Entonces, para empezar, por favor, acompáñenme en una oración. Señor, de nuevo agradecidos contigo, Señor, por este día maravilloso, poder estar aquí en este sitio que tú has dispuesto en esta mañana para podernos congregar, reunir, Dios, para venir a alabarte. Espero que la alabanza haya sido de tu agrado, Señor. Es con todo nuestro ser, nuestro corazón, que lo hacemos, Señor, como tú te das cuenta. Quiero pedirte, por favor, Padre, que me utilices enormemente en este tiempo de poder exponer tu palabra de Dios. Que me utilices como un parlante, como un megáfono, Dios, por donde salga tu voz clara y directa, Dios. Y que esta mañana podamos salir animados, reconfortados, Dios, por medio de ella, Señor. Por favor, ayúdanos a clarificar y a reafirmar nuestra fe y toda nuestra convicción que tenemos puesta en ti a través de tu amado Hijo Jesús. Por eso en su nombre te pido, te oro y te doy gracias por todo, Padre. Amén. Bueno, muchos de nosotros estamos de acuerdo en lo que se trata de ponerle un orden a nuestras prioridades. Tal vez la prioridad de acuerdo a cada uno, pues a veces hasta hacemos un checklist, ¿no? Hacemos un listado o la noche anterior
o el mismo día antes de salir decimos qué es lo que vamos a hacer en el día a día, o ese día que nos corresponde, ¿verdad? A veces decimos que a veces la prioridad puede ser ¿qué? La familia, ¿sí? La familia, algunos es lo principal. Su prioridad también puede ser el trabajo, ¿sí? A veces salimos corriendo, a veces no desayunamos, no oramos porque vamos tarde. En fin, toca ir a timbrar tarjeta, entonces corra. Y pues ahí es una prioridad. En la educación también, ¿sí? Podemos ponerla como prioridad para uno mismo o para nuestros hijos, la escuela, el colegio, la universidad. Incluso podría ser que a veces los amigos, ¿sí? Pueden ser que son lo más importante. A veces decimos, no, mis amigos. Sin embargo, una cosa es segura. Nuestra máxima prioridad determina todo lo demás en la vida. A todo lo que le pongamos atención, a lo que prioricemos. De ahí empieza, ¿sí? Puede ser en el día a día o en nuestra vida, nuestros proyectos de vida. A veces nos enfocamos en comprar una casa o un predio, una vivienda o un carro o viajar. Entonces, ponemos eso como prioridad y trabajar duro para conseguir los recursos para poderlo hacer. Entonces, a veces decimos, no, no puedo, no voy a asistir. Es que estoy muy atafagado de trabajo o de quehaceres y no puedo. Acordémonos, me acordaba ahorita, de lo de Marta, ¿no? Marta y María. Entonces, lo que nos dice nuestro Señor Jesús, Marta, Marta. Es habitual oír también a un creyente decir que pongo a Dios en primer lugar o aconsejar a otros que se aseguren de que Dios tiene el primer lugar en su vida, ¿cierto? Y estas expresiones se utilizan con tanta frecuencia que corren el riesgo de convertirse como una palabra de cajón o un cliché, ¿sí? De decir, no, yo pongo a Dios en mi vida, pero a veces, como decimos acá en Santander, del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, ¿será cierto que estoy poniendo a Dios de primero? ¿Sí? Eso es como también cuando otra palabra de cajón o de cliché es cuando ver el hermano en necesidad de decir, oraré por ti, y una palmadita. Pero solamente, bueno, listo, también, sí, voy a orar. Sí, eso no es que esté mal, pero si el hermano necesita una ayuda para un pasaje, para el mercado, para algo, entonces ahí es donde se ve que sí estamos haciendo lo que nos corresponde. Sin embargo, la idea de poner a Dios en primer lugar es lo que todo creyente piensa y busca hacer, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a conocer de Dios, nosotros, pues esa es como entramos en materia y decimos, oiga, no, es que Dios es lo primero, ¿sí? ¿Pensando en qué? En vivir una vida agradable a Él, ¿sí? Va de la mano como con la obediencia, es decir, voy a ser obediente porque es lo que le agrada a Dios. Y sigo recalcando, dice, todos tenemos prioridades, organizamos nuestros horarios, presupuestos, relaciones de acuerdo al grado de importancia que le demos. Pero poner a Dios en primer lugar significa que le damos la máxima prioridad sobre todo lo demás, que Él es lo más importante en nuestras vidas y es el centro de todo lo que hacemos y pensamos. Cuando decidimos poner a Dios en primer lugar, determinamos que Él es el más importante o lo más importante que cualquier otra cosa, persona o lo que hayamos decidido. Que su palabra es más valiosa que cualquier otro mensaje y que su voluntad es más importante que cualquier otro requisito.
Bueno, empecemos con Mateo 22:37. Poner a Dios en primer lugar significa que guardamos el mayor mandamiento, todos lo sabemos. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Por sobre todas las cosas, ¿verdad? En otras palabras, estamos totalmente involucrados, o sea, nos involucramos en nuestra relación con Dios. Todo lo que tenemos y todo lo que somos, se lo dedicamos a Él sin guardarnos nada. O sea, que se haga realidad en la vida de nosotros, de que vamos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Dice, amar a Dios por sobre todas las cosas, con alma, mente, corazón, vida, todo nuestro ser. Entonces, sin guardarnos nada, vamos a procurar andar siempre animados y con eso en la mente y el corazón. Poner a Dios en primer lugar significa que evitamos la idolatría, ¿sí? En primera de Juan 5:21 dice el apóstol Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Y qué es un ídolo? ¿Sí? A veces decimos que un ídolo es, digamos, una figura, ¿cierto? Y una de las cosas, cuando Dios le da los mandamientos o empieza a explicar, ahí en Deuteronomio dice Dios que no pongan dioses ajenos delante de él, ¿sí? Entonces, en ese entonces hacían figuras, esculturas, y la gente lo tomaba como dioses. Y dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Y un ídolo es cualquier cosa que sustituya al único y verdadero Dios en nuestros corazones. No solamente la figura a la cual nos estamos inclinando, sino, ya lo vimos, cuando decimos que priorizamos el trabajo, el estudio o alguna actividad primero que Dios. Eso nos puede llevar a idolatrar. Sí, a veces yo lo digo porque pues yo he luchado como todos ustedes, como ser humano. Algo que es marcado entre nosotros es el trabajo. Hay personas que idealizan el trabajo, o sea, para ellos es todo, ¿sí? Y me acuerdo de hace unos años, un muchacho amigo que trabajaba de conductor y se estrelló y iba con alicoramiento, o sea, iba tomado. Entonces le hicieron la prueba y claro, le quitaron el pase. Se lo quitaron por 5 o 10 años, algo así. Y entonces cuando yo fui, porque en ese tiempo estábamos estudiando la Biblia y yo lo estaba acompañando a él. Y cuando yo fui como a animarlo y a saber qué ha pasado, me dice, don Gonzalo, se me acabó la vida. Yo dije, ¿cómo así? ¿Cuántos años tiene? Dijo, tengo 22, voy a cumplir 23 años. Y usted con 22 años y se le acabó la... ¿Por qué? Dijo, no, que me quitaron el pase y ahora ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a ganar plata? Se me acabó la vida. Yo le decía, uy, no, no puede ser, no puede pensar así. Eso es, eso ya es una ofensa, o sea, ante Dios. O sea que él estaba, o sea, su ídolo, era el trabajo. Sí, su vida, imagínate. Entonces, es impresionante cómo a veces sin darnos cuenta, porque también es que sin darnos cuenta vamos cayendo en eso, ¿sí? Que el trabajo sea lo más importante o la prioridad. Que si lo llegamos a perder, ¿qué sería de mí? Como dijo este muchacho, se me acaba la vida. Bueno, vamos a ver una historia de Gedeón. Ya Leito nos compartía anteriormente algo, pero traje a colación en Jueces 6:25. Gedeón derribó el altar de Baal y también cortó la de Aserá.
Reina Valera contemporánea voy a leer. Dice, esa misma noche el Señor le dijo a Gedeón, ve y toma el toro de 7 años, es decir, el segundo del hato de su padre. Luego derriba el altar que tu padre levantó en honor de Baal y derriba también la imagen de Aserá, que está junto al altar. Luego, en lugar conveniente en la cumbre de este peñasco, edifica un altar al Señor tu Dios, y cuando hayas tomado el segundo toro con la madera de la imagen de Aserá que derribaste, me lo ofrecerás como holocausto. Gedeón llamó entonces a 10 de sus siervos y cumplió con lo que el Señor le había ordenado. Pero lo hizo de noche, pues temía hacerlo de día, porque lo podían ver la familia de su padre y la gente de la ciudad. Como Gedeón, nosotros también debemos arrancar de nuestros corazones cualquier cosa que afecte nuestra devoción o reverencia a Dios. En la Biblia encontramos historia, personajes que son de ejemplo para nosotros. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda es importante leerla. A veces, hasta a mí me pasa, me enfoco mucho en el nuevo y el antiguo casi no lo leo, pero hay historias maravillosas donde tenemos ejemplos, donde Dios nos habla, impresionante. Entonces, así como Gedeón construyó un altar al Señor para reemplazar las imágenes idólatras, nosotros también debemos dedicarnos como sacrificios vivos a Dios y de esa manera ponerlo a Él en primer lugar. Vamos a Romanos 12:1. Mira lo que dice Dios a través del apóstol Pablo ahí en Romanos. Yo esta vez estoy leyendo la RBC, la Reina Valera contemporánea. Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. O sea, nosotros mismos presentarnos como ofrenda, como sacrificio vivo. Poner a Dios en primer lugar significa que nos esforzamos por seguir los pasos de Jesús, ¿sí? O sea, vuelvo y reitero, o sea, en la palabra de Dios encontramos la guía para poderlo hacer, el conocimiento, todo, y el ánimo y la exhortación para llevar a cabo este deseo que ponemos en el corazón y en nuestra mente de servirle a Dios, de adorarlo y de ponerlo a Él en primer lugar. Miremos lo que nos dice Primera de Pedro 2:21. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. ¿Sí? El mejor referente que tenemos nosotros en este caminar como discípulos, como hijos de Dios, como creyentes, es nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Y aquí habla dice, así que hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros. O sea, ahí habla del sufrimiento de Cristo. ¿Sí? Todos sabemos todo lo que sufrió nuestro Señor Jesús, lo que padeció y lo que hizo. ¿Sí? Con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. O sea, por más sufrimiento que tengamos o dificultades, debemos mantenernos firmes porque nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesús y Él no falló. Ahorita vamos a ver cuando Él le habla a Dios de que completó su obra. La vida de Jesús se caracterizó por la sumisión total a la voluntad del Padre, el servicio a los demás y la oración. En el huerto, ante una agonía impensable, acordémonos cuando Él se retiró al huerto de Sinaí de los Olivos a orar,
momentos antes de que lo iban a apresar, en Lucas 22:42. Y él decía: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es poner a Dios en primer lugar. Las palabras, las acciones y la doctrina de Jesús provenían del Padre. Eso es poner de primero a nuestro Padre. Y no sé si fue el viernes o en días pasados hablábamos de eso, de que poníamos en manos de Dios, pero que uno pone los planes, se arrodilla, pero en el corazón está deseando que se cumplan, ¿no? Como hacer los míos, primero que no, como que nos cuesta someternos a la voluntad de Dios. Si Dios dice no, pues no, dice sí, pero llevamos dentro ese deseo de que se haga realidad lo que nosotros queremos. Y aquí nuestro Señor Jesús es nuestro ejemplo. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es poner a Dios en primer lugar, como les decía, en palabras, en acciones, y la doctrina de Jesús provenía del Padre. Juan 5:19 dice: entonces Jesús les dijo: de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace. Porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Entonces, aquí vemos cómo nuestro Señor Jesús venía, yo a veces digo, él ya venía programado, ¿no? Según lo que yo he leído, ¿sí? Por eso cuando Pedro le dice: no quiera Dios que al Señor le pase tal cosa, y él le dice: apártate de mí, Satanás, porque no era Pedro sino Satanás, porque él venía ya para realizar su obra. Y así lo hizo. Él venía a hacer y a hablar de lo que habla nuestro Padre Celestial. Vamos a Juan 7:16, que son 3 escrituras que van entrelazadas. Dice: y los judíos se asombraban y decían: ¿cómo es que éste sabe de letras sin haber estudiado? Jesús le respondió: esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, aquí confirmamos nuevamente que Jesús venía a hacer la obra y venía de parte del Padre. Otra escritura, Juan 12:49. Dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio también el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Entonces, estas escrituras nos confirman que nuestro Señor Jesús ya venía, podemos decirlo así, como programado, y venía a hablarnos expresamente. Cuando Felipe en Juan le pregunta: Señor, muéstranos al Padre, dice: pues lo has estado viendo y todavía, ¿sí? Es porque nuestro Señor Jesús venía en representación de Dios, o sea, Dios mismo, y venía a hablar de parte de Él. Por eso dice todo esto, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio también el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar, para tener en cuenta lo que nosotros debemos hacer, hablar, decir. Jesús glorificó al Padre en cada detalle de su vida y cumplió todo lo que se le envió a hacer. Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Entonces, ahí vemos cómo nuestro Señor Jesús cumplió, ¿sí? Se sometió, o sea, fue obediente, puso al Padre en primer lugar. Y
Cuando nosotros leemos las enseñanzas de Jesús en Mateo, en el Evangelio de Mateo, del 5 al 7, esos tres capítulos, ahí podemos encontrar las enseñanzas de nuestro Señor. Es toda la Biblia, sí, pero ahí va a estar muy marcado en esos tres capítulos las enseñanzas de Jesús. Desde el Sermón del Monte, todo esto, lo que nosotros debemos hacer y no debemos hacer. Todo lo que Él vino a hacer acá en la tierra, nos lo deja clarito ahí en esos tres capítulos. Y Jesús, en sus enseñanzas, nos enseñó a buscar el reino de Dios sobre todas las cosas. Primeramente sobre todas las cosas. Y esta escritura es una escritura base de lo que hoy hemos estado, de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque aquí Jesús nos dice, no se preocupen por esas cosas, ¿sí? De priorizar los amigos, el trabajo, el estudio, ¿sí? Las tareas de este mundo. Dice, no. Y vamos a Mateo 6:33, es una escritura que hemos leído y repasado. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces es tener esa fe y esa confianza. Si nosotros buscamos primero las cosas de arriba, ponemos a Dios como lo más importante, Dios que sabe lo que necesitamos nos va a suplir todas esas necesidades, ¿sí? Que queremos estar bien de salud, económicamente, para no pasar, digamos, necesidades, en fin, pues con esa confianza que tenemos de buscarlo a Él primeramente, pues Él conociendo todas nuestras necesidades, pues nos las va a suplir. Es decir, debemos buscar las cosas de Dios por encima de las cosas del mundo. Debemos buscar la salvación inherente al reino de Dios, considerándola más valiosa que todas las riquezas del mundo juntas. ¿Sí? Porque en este caminar que llevamos, nuestra meta es el cielo, o sea, ya sabemos que no vamos a quedarnos acá una eternidad. Tengo un amigo que monta bicicleta, me lo encuentro por ahí, en carretera a veces, y nos ponemos a hablar, y él habla mucho, él habla bastante, es mucho mayor que yo, tiene como 73, 74 años, es testigo de Jehová, y él el deseo de hablar, y nos sentamos y eso, a tomarnos un tinto, y me habla, y empieza a hablarme primero de su vida, de los apartes de él, y luego de la palabra de Dios. Pero cuando empieza a hablar, yo le presto atención, yo le pongo cuidado, lo escucho. Pero bueno, ellos tienen unas cosas que es como para discutir, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que nuestra meta es ¿qué? El cielo. Ellos dicen que nosotros no vamos a ir al cielo, que la vida nueva va a ser aquí en la tierra, que es acá y no el cielo. Entonces, bueno, yo no le digo nada porque para ponernos a discutir, tengo que profundizar más porque todavía no estoy seguro, pero lo que sí es que, o sea, mi meta es estar al lado del Padre, o sea, por medio de Jesús. Por eso dice nuestro Señor Jesús, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, ¿cierto? Y para llegar al Padre, pues todos decimos que nuestro Padre está en el cielo, o sea, nuestra meta es allá, a ir a vivir esa vida. Cuando Jesús se fue para el cielo, ¿qué dijo? Antes de irse, ¿qué dijo? Dijo varias cosas, pero dijo, digamos, como dos importantes. Voy a prepararles una morada, ¿dónde? En la casa de mi Padre, y el cielo, que nosotros decimos, ¿cierto? Y también dijo, y no los voy a dejar huérfanos, ni solos, voy a dar
El Consolador, el Espíritu Santo, ¿cierto? Para que nos ayude. Entonces, si Jesús lo dijo, voy a prepararles una morada. Pues entonces, y Él está en el cielo sentado a la derecha de Dios Padre. Son cosas para analizar, ¿no? Para reflexionar. Pero tendré que profundizar más porque que el reino vaya a ser en la tierra, o sea, la vida eterna acá. Aparte de eso, pues, en Juan 16:4 dice que la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo que envió. Bueno, pero ese es como, me acordaba de este señor amigo. Entonces, es decir, debemos buscar las cosas de Dios por encima de las cosas del mundo. Debemos buscar la salvación que está inherente en el reino de Dios, considerándolo lo más valioso que todas las riquezas juntas acá. Miremos en Mateo 13, 44 al 46. Estos son como especie de parábolas, pequeñas parábolas de nuestro Señor Jesús. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. ¿Sí? O sea, aquí nos está diciendo, bueno, ya encontré la salvación, pues esto del mundo ya no me interesa tanto. Entonces, vende todo y va y compra ese terreno para el tesoro que acaba de descubrir. O sea, que es lo más importante, ese tesoro, porque dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Cuando lo encontramos, pues lo demás. Acordémonos lo que dijo el apóstol Pablo. Después de conocer a Cristo, todo esto lo considero basura. O sea, para mí lo más importante es Cristo, dijo el apóstol Pablo. Entonces, la promesa asociada al mandato es que si ponemos a Dios en primer lugar, Él nos dará todo lo que necesitamos. Pero ¿qué dice en Santiago? Ahí, después de que dice que si necesitamos sabiduría, se la pidamos a Dios y que Él nos la dará en abundancia, ¿cierto? Ya es como el 6 dice, pero pida ¿con qué? Con fe, ¿cierto? Entonces, es lo que nos enseña la palabra, o sea, cuando pidamos a Dios tenemos que pedir con esa fe, con esa seguridad, con esa devoción de que le estamos pidiendo al dueño de todo esto, al Ser Supremo, al Todopoderoso. Y sin dudar, porque ahí finalizando ahí esa escritura dice, porque el que duda no va a recibir nada. No espere que va a recibir algo del Señor porque duda, porque es como una ola del mar o como una hoja de una palma que hace así, va y viene y no tiene firmeza. Entonces, debemos tener mucha fe cuando vayamos a pedir. ¿Sí? Por eso dice la promesa asociada al mandato que si ponemos a Dios en primer lugar, Él nos dará todo lo que necesitemos. Vamos a leer, a traer a colación la fe de una señora por medio de un profeta que la animó. Por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios. Eso está en Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Dice, durante una época de hambruna, el profeta Elías visitó un pueblo donde se encontró con una viuda que estaba preparando su última comida para ella y su hijo. Tenía el último poquito. Y ella dijo, bueno, preparo esta comida y nos sentamos a esperar la muerte. Y me acordé de un amigo que decía así, esperar la muerte. Ya no tenía más y la hambruna pues era larga. La gente iba a morir por falta de alimento. Dice, ella estaba preparando su última comida para ella y para su hijo. Elías le pidió un poco de pan y agua y la viuda le explicó que solo tenía lo necesario para una comida y que cuando ésta se acabara tendría que pasar hambre, o sea, esperar la muerte.
Elías insistió: no tengas temor, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Básicamente Elías le dijo que pusiera a Dios en primer lugar. Por fe, la viuda obedeció, puso a Dios en primer lugar y alimentó al profeta. Y luego vino el milagro. Y comió él y ella y su casa. Y su casa muchos días más. Y la harina en la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. ¿Sí? O sea, cuando ella confió de lo que le dijo Elías, Elías le dijo: yo vengo de parte del Señor y vas a hacer esto. Y ella, ¿cómo sería, no? Pongámonos en la última comidita y decir, bueno, vamos a comer y ya no hay más. Y que venga alguien y diga, deme su comida. Y ponga su fe en Dios que Dios le va a multiplicar. Y ella confió. Entonces, los que ponen a Dios en primer lugar se distinguirán del resto del mundo, obedecerán los mandatos de Dios. Entonces, la viuda hizo todo lo que... Y los tres comieron durante muchos días. Y tal como el Señor se lo prometió a Elías, no le faltó harina en la tinaja ni bajó el nivel del aceite en la vasija. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Está llegando el mensaje? Porque es la idea, salir bien animados y reflexivos de acá con este mensaje que nos tiene Dios para ponerlo a Él por sobre todas las cosas, así como nuestro amor, a quien debemos amar primeramente. Vamos a Juan 14:15, del 15 al 17. Dice nuestro Señor Jesús: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará con ustedes. Entonces, lo que les había dicho al comienzo, antes de ir al Padre, nuestro Señor Jesús nos dio esta promesa de que recibiríamos un espíritu. Y como dice ahí Dios en su palabra, les he dado un espíritu de poder y no de cobardía. Ese es el espíritu que nosotros tenemos, de poder. Y de poder confiar plenamente en Dios para todo, poniéndolo a Él de primera mano. Dice nuestro Señor Jesús también: tomarán su cruz y los seguiremos. En Lucas 9:23. Y a todos les decía: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz es algo que es otra cosa que nos cuesta, ¿no? Primero vamos a evaluar, o sea, tenemos que ser reflexivos y evaluar cuál será nuestra cruz, ¿sí? Definir cuál es la cruz que yo llevo cada día. Nuestra vida misma. A veces hay hombres que se les pregunta y dicen, ay, pues mi esposa. Sí, es algo como, sí, de hombres que todavía no entienden, ¿no? Esto es como para sacarles una sonrisa. Pero sí, es como reflexionar de cuál es mi cruz, cuál sería mi cruz, o sea, toda mi vida lo que yo llevo diariamente, ¿sí? Lo que me corresponde, ¿sí? Vemos que la cruz de Jesús, ¿cuál fue? Su
su obra redentora, o sea, los pecados nuestros, o sea, como Él cargó con nuestros pecados, y los llevó. Esa fue la cruz. O sea, nosotros debemos, con todas nuestras luchas, ¿sí?, seguirlo a Él, negarnos para poder, pues, resistir, porque de lo contrario nos pasaríamos, pues, como quejándonos, ¿no? Renegando a todo momento. Es que esto no me sale, es que debo hacer esto, y es que no tengo para esto, bueno, tantas excusas, ¿sí?, que podemos poner nosotros en nuestra vida para no seguir a Cristo o para ser obedientes a nuestro Padre Celestial. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, es la invitación. Entonces, poner a Dios en primer lugar significa darle máxima prioridad, amándolo con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, y haciendo de Él la guía principal de nuestra vida. Lo cual transforma la perspectiva ante los problemas. ¿Por qué? Porque trae paz, ¿sí?, un propósito, y trae sabiduría, permitiendo que todo lo demás se organice o se ordene, y que las bendiciones fluyan al buscar primero su reino y su justicia. ¿Qué implica? Despojarnos de los ídolos, ¿cierto? Ya lo vimos. El trabajo, relaciones, dinero, cosas materiales. Y entregar las preocupaciones confiando en que Él suple lo necesario y que alinea las decisiones y acciones a su voluntad o con su voluntad. ¿Sí? Nosotros debemos buscar siempre alinearnos con su santa voluntad. Así como lo hizo nuestro Señor, dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, cuando nosotros estamos pidiéndole a Dios, nosotros buscamos siempre, debemos buscar, es alinearnos con la voluntad del Padre, ¿cierto? Señor, yo deseo esto, yo quiero esto, es mi anhelo, necesito esto, pero que se haga tu voluntad, o sea, y espero en Él, como dice ahí en la Biblia, Dios en su palabra dice, esperar y confiar en Él, y guardar silencio, no renegar. Hay un salmo que habla, creo que es el Salmo 37, que dice que debemos confiar plenamente en Él y esperar en Él, solo esperar en Él. Entrega las preocupaciones confiando de que Él suple lo necesario y alinea las decisiones y acciones de su voluntad. Transformando el enfoque hacia lo más importante para encontrar sentido, ¿sí?, en nuestras necesidades materiales. Por un ejemplo, mejorando la toma de decisiones y fortaleciendo el carácter. Otra de las cosas que en este caminar debemos formar carácter. Tiempo atrás, cuando estábamos en Siervos, yo hice como 2 exposiciones seguidas sobre el carácter, y es tan importante formar la persona como persona, formar carácter, y en lo espiritual también, porque es como la base, es como dice, yo construí la casa en la arena, yo construí en la roca. Entonces, ¿cuál de las dos? Así mismo es el carácter. Cuando nosotros tenemos un carácter bien firme y definido, ¿sí?, eso es una gran base para nosotros seguir avanzando, tanto en nuestra vida personal como en la vida espiritual. Acordémonos de la escritura donde dice, Dios nos dice, cuando diga sí, que sea sí, y cuando diga no, que sea no. Ahí es cuando sale a flote nuestro carácter, ¿sí? Yo digo sí, pero solo sí y no lo lleva a cabo, o dice no y no se sostiene, ¿verdad?
permitiendo vivir con seguridad y confianza en medio de las dificultades y liberando la carga de manejarlo todo solo. A veces nosotros nos enfrascamos en nosotros mismos y queremos hacerlo todo nosotros con nuestras fuerzas. Por eso no vamos a Dios y confiamos de que Él nos ayuda y que Él viene la sabiduría y que nos da la capacidad para poder resolver. Estos beneficios incluyen ¿qué? Bienestar emocional. Estos beneficios incluyen bienestar emocional, vea, ahí lo acabamos de ver. Menos preocupación, mayor resiliencia ante la crisis y un enfoque en un propósito eterno en lugar de satisfacciones superficiales. Entonces, ya para terminar, querida familia, dice, la vida cristiana se caracteriza por el servicio desinteresado a Dios en cada momento que fluye del amor a Él y a su pueblo. En todas las cosas el creyente confía, obedece y ama a Dios por encima de todo. Poner a Dios en primer lugar es más fácil cuando tomamos en serio las palabras de Dios. Vamos a Romanos, la última escritura, Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Sí, acordémonos que sabemos a través de la palabra de Dios que Él nos dice que por Él, para Él, o sea, todo lo que hay y existe fue por Él y para Él. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, que sea por medio de Cristo, como dice Él, que es el camino para llegar al Padre, que sea por medio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros vamos a poner por encima de todo, como lo hizo nuestro Señor Jesús, a nuestro Padre. Que sea lo más importante. Que salgamos de acá renovados, reflexivos, animados para llevar a cabo esta misión de que siempre, siempre nuestro Padre Celestial sea lo primero. A veces nos descuidamos, ¿sí? Y lo digo por mí, yo digo, llevamos una rutina con mi esposa de las mañanas de hacer nuestro tiempo con Dios de primera mano, pero a veces las cosas, que yo me levanto y hago el tinto. Entonces, yo a veces voy caminando y digo, uy, pero si primero es la lectura, la oración, el tiempo con Dios, pero voy a hacer el tinto. Mientras hago esto voy poniendo a hacer el tinto. Pero mire que son cosas así como uno las ve simples, pero no, ¿cierto? Porque si uno no lo coge como en forma que es, pues uno no prioriza, ¿sí? Entonces, la invitación es esto. El mensaje de hoy, la palabra de Dios, es para animarnos, exhortarnos, confrontarnos cada día. Entonces, querida familia, mucho ánimo y bueno, era lo que les traía para hoy. Feliz resto de día. Muchas gracias.